Cuando Dios guarda silencio, abandono o propósito oculto. Hay momentos en la vida donde el silencio es más cruel que el grito, donde no escuchar nada duele más que un castigo, donde el alma clama y lo único que recibe como respuesta es el eco de su propio llanto. Y es en esos momentos donde muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué calla? ¿Por qué no responde cuando más lo necesito? Es una de las preguntas más dolorosas y a la vez una de las más reales. ¿Por qué Dios guarda silencio justo cuando más lo buscamos? ¿Por qué permite el sufrimiento de los justos, la injusticia de los impíos y la confusión de los que aún tienen fe? El silencio de Dios no es un tema cómodo, no es una historia que se cuenta en sermones triunfalistas, no es parte de las canciones que repiten victoria, porque no hay victoria en el vacío, no hay aplausos en la oscuridad, no hay versos alegres cuando el alma está rota, pero ese silencio, ese aparente abandono, está registrado en las páginas más profundas de la Biblia. Mira a Jesús en la cruz, no en su gloria, no en sus milagros, no en su ascenso. Míralo en su humanidad más cruda, colgado, desangrado, humillado, inocente, despojado de todo. Y ahí, en ese punto de sufrimiento absoluto, clama con una voz que parte el alma, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo clama, el Padre calla. Si el mismo Cristo experimentó el silencio de Dios, ¿quién somos nosotros para pensar que nunca lo viviremos? Pero la historia no terminó ahí. Aunque el cielo se cerró por un momento, aunque el dolor fue tan profundo que el mismo Salvador gritó de angustia, Dios no había abandonado, estaba cumpliendo su plan más perfecto. En el momento más oscuro, ese silencio era parte del propósito, y esa es la realidad que nadie quiere enfrentar. A veces, Dios calla porque está obrando. A veces, Dios no responde porque está revelando algo más profundo, algo que no se ve con los ojos, sino que solo se comprende con el alma quebrada. Cuando Dios guarda silencio, no siempre es castigo, no siempre es rechazo, a veces es preparación, a veces es entrenamiento, a veces es simplemente el acto divino de moldear lo invisible, porque el silencio también habla. El silencio de Dios grita cosas que solo los que sufren pueden entender, forma carácter, destruye el ego, revela la verdadera fe. Mira a Job, un hombre justo que amaba a Dios, que caminaba en integridad, y aún así perdió todo, su ganado, su casa, sus hijos, su salud, sus amigos, su honra, y lo más doloroso de todo, perdió la voz de Dios. Días, semanas, meses, en que no recibió respuesta. Dios no le habló, Dios no explicó, Dios no intervino. Job clamaba, y el cielo permanecía en silencio, pero fue en ese silencio donde su fe fue probada, donde su fidelidad fue demostrada, donde se reveló no solo la fragilidad del hombre, sino la firmeza del alma que decide seguir confiando, aún sin ver, aún sin oír, aún sin entender. El silencio de Dios es uno de los mayores escándalos de la fe, porque destruye nuestra idea de control, derrumba nuestras expectativas religiosas y deja expuesta una verdad brutal. No podemos manipular a Dios, no podemos exigirle que hable cuando queremos, no podemos obligarlo a responder según nuestro calendario. Él es Dios, no nuestro asistente, Él es soberano, no una máquina de respuestas instantáneas, y su silencio es tan intencional como sus palabras. Es parte de su lenguaje divino, una pausa sagrada, un espacio entre el clamor y la respuesta. Un desierto donde todo muere, menos la fe verdadera. Hay una etapa en la vida donde no basta con saber que Dios existe, donde no es suficiente repetir versículos de memoria, donde las frases motivacionales se vuelven huecas y los consejos bien intencionados simplemente no alcanzan. Hay una etapa donde todo lo que antes funcionaba deja de tener efecto y el alma entra en un terreno desconocido donde las respuestas no llegan, donde las oraciones parecen chocar con un techo invisible, donde la sensación de abandono se vuelve tan real que uno empieza a preguntarse si acaso fue todo un error, si todo ese amor del que tanto se habla realmente está ahí, o solo fue una ilusión que nos enseñaron a creer. Es en ese tipo de desierto donde se prueba la fe, no en la iglesia, no en las canciones, no en los momentos de gozo, sino en los días donde no se siente absolutamente nada, donde lo que antes provocaba lágrimas ya no conmueve, donde el alma se adormece y el corazón se endurece para protegerse del dolor. Ahí es donde se decide si uno cree por convicción o por conveniencia. Ahí se sabe si uno amaba a Dios por lo que daba
o por quién es, ahí se desenmascaran los ídolos secretos, la comodidad espiritual, el deseo de control, la fe superficial. Y lo más duro de ese proceso es que Dios no interrumpe el silencio para explicarlo. No envía un ángel a dar un discurso tranquilizador, no aparece en sueños a decir que todo va a estar bien. Simplemente permanece en su majestad, en su soberanía, callado, pero presente, porque el hecho de que no hable no significa que no esté, y el hecho de que no actúe como esperamos no significa que haya dejado de obrar. A veces el mayor acto de amor de Dios es precisamente negarnos una respuesta inmediata, porque Él sabe que hay cosas que solo se entienden después del quebranto, porque hay fortalezas internas que solo nacen cuando todo lo externo se ha derrumbado. Tomemos otro ejemplo bíblico. El profeta Elías, un hombre de fuego, de coraje, de fe inquebrantable, un hombre que desafió reyes, que oró y el cielo dejó de llover, que enfrentó a cientos de profetas falsos sin temor, y sin embargo, después de una gran victoria, se hunde en una oscuridad inexplicable, huye al desierto, se acuesta bajo un árbol y pide morir. Un profeta ungido, conocedor de la voz de Dios, cae en depresión, y en ese momento no hay fuego, no hay viento, no hay truenos. Dios no lo confronta, no le grita, no lo humilla. Dios guarda silencio, y cuando finalmente habla, no lo hace con estruendo, ni con espectáculo, sino con un susurro suave, con una voz tenue, apenas perceptible, porque hay verdades que solo se oyen cuando el ruido interno se ha apagado. Y esa es la esencia de este tema. Cuando Dios guarda silencio, no está castigando, está entrenando, no está lejos, está más cerca que nunca, pero quiere que veamos, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Quiere que crezcamos, que maduremos, que aprendamos a amarle sin condiciones, que lo sigamos sin contratos, que lo esperemos aunque no haya garantías humanas. El silencio es la herramienta de los que han sido llamados a lo profundo, es el filtro entre los que buscan milagros y los que buscan a Dios. Muchos se han alejado de la fe por no comprender este principio. Creyeron que Dios solo está cuando se siente, que la fe solo es real si se ve fruto inmediato. Y cuando llegaron las noches largas, las oraciones sin respuesta, el dolor no explicado, pensaron que Dios los había abandonado, pero no fue así. Dios estaba ahí, en el vacío, en la espera, en la lágrima oculta, en la pregunta no resuelta, en la lucha silenciosa. Dios no es menos Dios por guardar silencio, y tú no eres menos hijo por no escucharlo. El silencio también es parte del plan, y hay promesas que solo florecen en la tierra seca del abandono aparente, el alma que no se rinde en el silencio. Hay una lucha que no se ve, una batalla invisible que muchos llevan por dentro, una guerra silenciosa que no deja marcas en la piel, pero deja cicatrices en el alma. Es la lucha de seguir creyendo cuando todo parece en contra, de no abandonar a Dios cuando todo dentro de ti quiere rendirse, de seguir de pie en medio del polvo, de no negar tu fe aunque no veas señales. Esa lucha no se aplaude, no se comparte fácilmente, no se publica, no se reconoce, pero es la más valiosa a los ojos del cielo, porque es fácil alabar cuando hay bendición, es fácil orar cuando las respuestas llegan, es fácil predicar cuando todo tiene sentido, pero cuando el cielo calla, cuando la oscuridad es real, cuando los días pasan y el milagro no llega, ahí es donde se ve el verdadero adorador, ahí es donde se revela si la fe era una emoción o un pacto eterno. Y es ahí donde muchos colapsan, porque nadie les enseñó que Dios también guarda silencio, que no siempre responde de inmediato, que la fe madura no depende de lo que ve, sino de lo que sabe en lo más profundo, incluso cuando todo parece contradecirlo. Hablemos de Abraham, el padre de la fe, un hombre llamado a dejar todo, a caminar sin mapa, a confiar sin lógica. Dios le prometió un hijo, y pasaron años, décadas. La promesa no llegaba, la edad avanzaba, el cuerpo se debilitaba, la esperanza menguaba, y sin embargo, no hay un registro de que Abraham haya escuchado a Dios todos los días. No hay evidencia de que recibiera instrucciones diarias. Lo que hubo fue silencio. Y fe, una fe que persistía en la espera, una fe que creía aun cuando el cuerpo decía lo contrario, una fe que no necesitaba emoción para seguir, y esa fe fue contada como justicia. Ese tipo de fe es la que sostiene el mundo, la que cambia generaciones, la que forma verdaderos amigos de Dios.